Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Una sorpresa, tres grandes invitados. Me han encomendado la misión. Nuestro apreciado Ariel Umpierrez, pues me encomendó llenar la programación del lunes y nada mejor que traer a dos grandes, Adrián Celaya y Cristian La Mesa, para hablar geopolítica al vuelo, geopolítica de altos vuelos. Por supuesto, empezaremos con nuestro espectacular Donald Trump, lo de espectacular por lo de las películas que se monta, las amenazas que hoy por la mañana estaba soltando de cargar con tarifas, con aranceles adicionales a países que apoyasen las políticas antiestadounidenses de los BRICS. Y bueno, ya ha habido resultados, pero antes que nada, me gustaría redundar en el saludo, en el agradecimiento a Adrián y Cristian que estén aquí con nosotros, a todos los que nos estáis viendo por todas las redes sociales y bueno, a Ariel por la confianza en que vaya a manejar semejante panel con todos ustedes. Así que bienvenidos, os lanzo la pelota porque eso, aranceles adicionales del 10% y a ver si lo cargo bien por aquí y os pongo la noticia en cuestión de Donald Trump. A ver, ¿se está viendo? Ahí se está viendo. Aquí es lo que él comentaba esta misma mañanita, haciéndose el duro. Y lo interesante de todo es que ya hay un país BRICS que tiene aranceles. Y no solo del 10%, del 25%. Es todo muy jocoso porque es a Malasia. Malasia es un país socio de los BRICS. De hecho, fijaros que en el documento del... se me ha ido la palabra. Bueno, el documento de Río de Janeiro, publicado ayer tras la sesión plenaria del 6 de julio, se daba la bienvenida en el punto 2, entre otros países, y no os preocupéis que Ariel Upiérrez está bien, simplemente está de retiro, pero volverá como Terminator, no os preocupéis, y más y mejor. Malasia era uno de los 10 países a los que se les daba la bienvenida como país socio de los BRICS. Y justo, hoy empieza esta cuestión. Y le ponen, le endosan, no sé si viendo bien o... Bueno, ahora veré cómo poder ampliarlo para que toda la audiencia lo pueda ver mejor, porque si no, me temo que puede ser un desaguisado. Lo irónico del asunto, amigos, es que le dicen, te pongo un 25% de arancel y no te atrevas a subírmelo, a hacer nada, que os lo subo más. O sea, la manera diplomática de negociar por parte de Trump es, te doy un palo y te digo, y no me respondas, o te doy un palo más grande. ¿Cómo os quedáis con esto? Y os doy el pase para quien quiera entrar en la jugada. Adrián, Cristian, como queráis. Sí, bueno, vamos a ver. En el entorno de Trump, en el entorno de los teóricos o de los teóricos del entorno de Trump, ya durante el año pasado se elaboraron una serie de documentos donde apuntaban a considerar más que aranceles concretos, digamos, la política arancelaria como una herramienta estratégica a todos los efectos de los Estados Unidos, ¿no? De las políticas de Estados Unidos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el punto de partida era que Estados Unidos es el gran comparador del mundo y entonces aquí tenemos un instrumento que no hemos utilizado hasta ahora y que podemos utilizar para muchas cosas, para lo que queramos, ¿no? No solo en lo que se suele llamar estrictamente política arancelaria, sino que podemos utilizarlo por objetivos estrictamente comerciales, pero también para otras cosas, para otros objetivos de política económica, para objetivos geopolíticos, para lo que queramos. Bueno, y esto parece que se lo ha tomado literalmente Donald Trump, porque independientemente de lo que es estrictamente las guerras comerciales, pues ha empezado a castigar con aranceles o a amenazar con castigar con aranceles, pues cada semana a alguien distinto por una razón distinta, ¿no? Claro, estos días hemos tenido esa amenaza del Congreso de Estados Unidos de poner un 500% de arancel a los países que colaboren con Rusia, más o menos, ¿no?
es una absoluta tontería. Se estaba pensando quizás en India o en China, cuando con India y con China ya ha habido un proceso negociador. A nadie se le ocurre que después de lo complicado que le ha resultado a Estados Unidos el proceso negociador de aranceles con China, pues de pronto, una vez que llegan a un acuerdo, pues aparezca Trump diciendo, oye, que me dicen en el Congreso que no, que te tengo que poner un 500% de aranceles, ¿no? Es absolutamente absurdo. Pero bueno, estas cosas pueden valer más o menos como amenaza, quizás dirigido a potencias de menor peso, etcétera. Pero bueno, con este tema de los BRICS, pues vemos también cómo hay una utilización claramente geopolítica, más que de comercial en sentido estricto. Y lo que demuestra, por un lado, es el miedo que Estados Unidos tiene a los BRICS, ¿no? Yo creo que esto es importante en sí mismo, ¿no? Porque está reconociendo algo que el propio Donald Trump en declaraciones anteriores despreciaba, está reconociendo que tiene un peso muy importante para Estados Unidos, ¿no? Que es una amenaza importante para el dominio internacional de Estados Unidos, ¿no? Bueno, otra cuestión es esto, ¿qué impacto va a tener? Bueno, vamos a ver cómo se aplica y sobre todo en la práctica a qué países intentan aplicarlo. Porque claro, no tiene sentido que vengan con aranceles de pronto añadidos por este motivo, ya digo, a países con los que ya hay un proceso negociador en base a unas razones u otras, ¿no? También es cierto que una vez que estas aranceles se ponen, no vamos a saber cuál es realmente el motivo. Si es el motivo del acercamiento a los BRICS o es otro motivo cualquiera, pero que se vende como castigo por acercarse a los BRICS, ¿no? Sí es cierto que dentro del ámbito de los BRICS esto puede tener algún impacto o del entorno de los BRICS, porque claro, los BRICS es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que al final se están implicando de una forma u otra, pues la mayoría de los países emergentes y la mayoría de los países en desarrollo, pero claro, con niveles muy distintos de implicación y muy distintos de acercamiento, y entonces, sobre todo a los países que están dando todavía pequeños pasos en una u otra dirección, pues este tipo de cosas pues quizás pueden afectarles o se lo pueden llevarles a pensarse dos veces, ¿no? Bueno, no hay que descartar que, claro, estas medidas vengan con otras medidas, pues de carácter político o de carácter económico o de carácter militar, a través de las cuales presionen a distintos países para que se alejen de los BRICS, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es un instrumento más que Estados Unidos probablemente va a utilizar, en principio, como amenaza. Vamos a ver luego en la práctica cómo lo aplican. Yo creo que, de cualquier forma, el avance de los BRICS es imparable, teniendo en cuenta al límite al que ha llegado, pero sí está claro que la presidencia de Trump ha adoptado como uno de sus objetivos fundamentales, ellos decían detener a China, pero de alguna forma es detener a los BRICS. Dale, Cristian. Sí. A ver, por un lado, a mí me parecía que esta cumbre, y creo que todos más o menos lo percibimos así, esta cumbre de los BRICS en Río de Janeiro iba a tener menos contenido político que el que tuvo Kazán, que fue una cumbre, me parece a mí, muy política, muy densa en ese aspecto, con definiciones muy, muy fuertes, incluso en ese momento respecto puntualmente al dólar, que creo que es lo que en definitiva inquieta a Donald Trump, ya que sabemos que el dólar es un arma más que una moneda y un arma bastante poderosa. En ese sentido, me parece que también hay algo de guerra psicológica por parte de... A ver, yo creo que entre Donald Trump y Vladimir Putin hay una buena sintonía, sin lugar a dudas, pero también hay un poco una pulseada entre ellos, o alguna especie de guerra psicológica. ¿Y esto por qué lo digo? Cuando habían habido esas definiciones tan fuertes en Kazán, políticamente, respecto al dólar y a otros tópicos, yo recuerdo que Vladimir Putin tuvo unas definiciones bastante interesantes una vez llegado a la presidencia de Donald Trump respecto puntualmente al tema del dólar. En esas declaraciones decía Putin que ellos no tenían ningún problema con el dólar, de hecho,
que en realidad el problema era que lo usara Estados Unidos al dólar como un arma y que no les permitiese utilizarla mediante las sanciones. De hecho, creo que dijo algo así como que no solo no tenía problemas con el dólar, sino que les encantaba el dólar. Como obviamente también una humorada, pero no deja de ser cierto esto. Y ahora en la intervención de Putin por video volvió a la carga con este tema. Yo ahí es cuando creo que hay me parece a mí, un mensaje velado, tal vez buscando ciertas definiciones en lo geopolítico por parte de Donald Trump. Ya que mencionó incluso esto que es una noticia bastante interesante e importante, pero una mala noticia para Estados Unidos, que ya asciende a un 90% el comercio con monedas locales entre los miembros del grupo BRICS. Ahí hay un volumen de comercio muy importante y que el dólar no tenga participación en esto es un problema y a largo plazo va a ser un problema mayor para Estados Unidos. Me parece que ahí se debe estar esperando un posicionamiento más claro por parte de Estados Unidos, que de hecho incluso en el aspecto de la guerra en Ucrania, si bien para mí hay un posicionamiento muy claro por parte de Trump, tal vez le está faltando la fuerza o la precisión para imponer ciertas visiones, ¿no? En lo político. Tal vez en este aspecto también. Y también yo creo que es un poco esto que hace Donald Trump muchas veces de subir la apuesta, hacer estas posturas un poco exageradas que después las termina bajando sin lugar a dudas, porque esto que hablaba de las políticas antiamericanas de los BRICS, yo en realidad no veo ninguna política antiamericana por parte de los BRICS. Si vamos puntualmente al tema del dólar, la desdolarización, que repito, se había moderado ese tema una vez llegado Donald Trump, ahora se pone sobre el tapete nuevamente, pero nuevamente es una consecuencia de las políticas cerradas por parte de los Estados Unidos respecto al tema de las sanciones. Y ahí a mí me parece interesante cómo yo creo que hay una diferencia y me parece que incluso no es sutil la diferencia, sino que es bastante práctica e interesante en cómo Trump utiliza esto de los aranceles como un mecanismo de presión, pero no toma esta herramienta de las sanciones, ¿no? Que es, me parece que bastante más arbitrario, si bien lo de los aranceles también lo es, pero me parece que en ese sentido tiene la conciencia, la noción, el conocimiento Trump de que este tema de las sanciones ha sido un arma de doble filo para los Estados Unidos y lo está pagando en este sentido. Eso más o menos es lo que puedo mencionar. Pues si me permitís, os voy a dar 3 sustos. Porque hay otros 3 países, bueno, 2 de los BRICS y uno muy cercano a Rusia, que también han recibido aranceles, según he visto que acaba de publicar la cuenta de Rapid Response 47 de la Casa Blanca, para dar respuesta rápida. Bien, vamos a ver. Al siguiente, Kazajistán, 25% de aranceles. La carta, lo que veo en líneas generales, es un copia-pega, simplemente es cambiar el nombre del país al que va dirigido, el mandatario y la capital. Y lo siguiente es lo mismo. En este caso, oye, que tenemos un déficit comercial, os enchufamos un 25% de aranceles. Y no toquéis nada porque os lo doblamos, como a los anteriores. Pero hay más. Vamos con otro. Porque esto va subiendo. Suráfrica. 30%. Aquí lo pone. 30%. Y hay más. En el siguiente es Laos. Le enchufa el 40%. Laos, que recordad, ahora viene con ese tratado militar también con Rusia y de que sí puede haber tropas laosianas en Rusia. Y bueno, ya
si lo de los norcoreanos fue un drama, imagínense los de Laos. Si Corea del Norte más o menos se la ubica, porque donde está Corea del Sur, pues si Corea del Sur está al sur, pues Corea del Norte tendrá que estar al norte. ¿Y dónde está Laos? Donde Jesucristo perdió las chancletas y más allá. O sea, imagínense al estadounidense medio intentando ubicar Laos en el mapa. Bueno, a ver, si es de las fuerzas aéreas seguro que lo ubican, que lo dejaron hecho aquello un solar químico después de la guerra de Vietnam, donde por cierto libraron una guerra ilegal porque la guerra era contra los comunistas de Vietnam del Norte, pero bueno, a Laos le cayeron bombas. De hecho, creo que tiene el récord de ser el país más bombardeado por centímetro cuadrado. Cosas de Estados Unidos y ahora les pone, bueno, el bombazo de 40% de aranceles. ¿Qué van a hacer estos países? Pues juntarse más entre ellos y pasar de Estados Unidos. Pero, podría ser peor. Porque, como decía el refrán, si ser enemigo de Estados Unidos es malo, ser su amigo puede ser peor. ¿Qué país tenemos aquí al que le han enchufado un 25%? Corea del Sur. Sorpresa. Salta la sorpresa en el sardinero. ¡Ay, Corea del Sur! ¿Y podría ser peor? Efectivamente, aquí viene la dupla. El otro país también al que le enchufan un 25% es a Japón. Esto se llama hacer amigos, diplomacia estadounidense. Te pego un palo, si eres amigo, si eres enemigo, el palo te lo comes igual. Lo de Corea y Japón, además, tiene un elemento singular y os voy poniendo la pelota en la cancha. Bueno, Adrián, tú seguro que lo sabes mejor, porque por la parte que nos toca, estando en España, en Europa, la cumbre de la OTAN, el 5%, Sánchez diciendo que yo no firmo, sí, tú vas a firmar como el resto. Bueno, firmo. El papi Trump, ese lenguaje, imaginaros, el lenguaje de Donald Trump desde la Casa Blanca, desde sus cuentas, diciendo papi está en casa, Mark Rutte diciendo sí, papi ha venido y tal, y todos a firmar el 5%. Vale. Donald Trump llegando a Estados Unidos diciendo hecho que estos eurotontos nos paguen el 5% en defensa. La seguridad de Estados Unidos tiene un precio y ahora es el 5%. Si queréis defensa, la pagáis. Pero es que acto seguido, en paralelo, estaban diciéndole a sus socios de Asia-Pacífico, es decir, Corea del Sur y Japón, chavales, a pagar. La seguridad no es gratis. Tenéis que pagar. No es la primera vez que se lo dicen, por cierto. Ya en campaña electoral Trump decía, oye, estos países como estos chupócteros del sol naciente, que paguen. Y también uno podría pensar, bueno, a ver, tú les estás ocupando militarmente y si ellos deciden que mejor te vas y ya está, o esa parte no entra dentro de las posibilidades, sino yo me quedo, Estados Unidos, el Daddy Sam se queda y además le pagas más por la ocupación. Esas amenazas parece que se han cumplido y les ha metido un 25% de aranceles a estos dos países. Entonces, ¿qué? Ser amigo, ser enemigo de Estados Unidos, ¿qué es lo mejor, qué es lo peor? Y a raíz de esto, ¿qué se puede esperar tanto en países europeos? Pues, Adrián, si quieres comentar algo o irte a poner el foco en otra parte del mundo, adelante, porque en la parte europea la verdad que nos toca el servilismo con contadas excepciones. Y por el lado precisamente suramericano, desde Argentina, como esto también lo veis desde esta óptica de, hombre, si ser amigos es tan malo, es más malo todavía que ser enemigos, ¿para qué sirve ser amigo de Estados Unidos? Es decir, ¿qué clase de orden mundial está construyendo Estados Unidos si depreda hasta sus propios aliados? O sea, que deprede fuera de la tribu tiene su lógica, no es su tribu, pero que deprede hasta los propios de su tribu, eso tiene un desenlace que puede acabar como los idus de marzo. O Nerón quemando Roma y diciendo, mi caballo es un mariscal de campo. Solo le faltaba a Donald Trump hacer cosas así. Y os paso la pelota de vuelta. Carta se menciona este tema de Espera, Adrián. Ahora. Que estaba el micrófono apagado. Perdón. Ahora. Adelante.
Una pregunta. ¿En alguna de esas cartas se menciona expresamente como razón de los aranceles la pertenencia o el acercamiento o la colaboración con los BRICS, como ha amenazado Trump? No, por lo que veo es déficit comercial. Lo que habla en todos es, salvo que me haya, o sea, he estado viendo así por encima y me coinciden los párrafos, no he encontrado ningún detalle que diga BRICS ni nada, sino que hay que hacer un comercio justo y equilibrado, que hay un déficit comercial, o sea, que que Japón o estos países a Estados Unidos le sacan más de lo que le compran. Entonces dicen, no, a ver, a Estados Unidos le tienes que comprar más de lo que Estados Unidos te compra a ti, porque eso es déficit comercial y eso Estados Unidos lo tiene que arreglar. Si ves al revés, eso no es ningún problema. Imaginaros, y perdón la interrupción, pero meto ahí el pase, a Vietnam, país país socio de los BRICS, Donald Trump se jactaba en que había llegado a un acuerdo comercial equilibrado a su manera. A Vietnam le metemos un 20% de aranceles en los productos y un 40% en el envío por barco. ¿Y qué se lleva Estados Unidos a cambio? ¿Qué aranceles? Ninguno. Estados Unidos tiene acceso al mercado vietnamita, acceso irrestricto. Dices, hombre, ¿qué clase de igualdad de acuerdo comercial es esto? O sea, tú le enchufas aranceles al otro y el otro te abre las puertas de su mercado. Y eso es igualdad. Eso es un acuerdo comercial equilibrado y justo. Claro, es que el déficit comercial, ¿no? O sea, se inventa el tema del déficit comercial, dice, por el birloque, es que no, es que aquí está esto desequilibrado. Claro, yo te compro más de lo que tú me compras a mí. Eso no es justo. Y si es al revés, pues ahí lo ves. Bueno, lo que sí está claro es que Estados Unidos no es la primera vez. De hecho, en los últimos años ya el discurso de Occidente ha cambiado. Pero está claro que Estados Unidos pues, ha decidido romper definitivamente con los criterios del libre comercio. Y esto en sí mismo yo creo que es muy significativo. Pues ya sabéis que en el siglo XIX hubo una disputa continuada durante décadas alrededor de la ideología o de los conceptos del libre comercio internacional, que eran teorías muy defendidas, ¿por qué? Por Inglaterra. Por Inglaterra, que era el gran productor, era el primer país donde se puso en marcha la revolución industrial y entonces tenía una ventaja industrial, una ventaja tecnológica frente a otros países y eran los que dominaban el comercio internacional y entonces se volvieron los grandes teóricos del libre comercio precisamente para vender más fácilmente sus productos en otros países, ¿no? Y la disputa frente a esas teorías surgieron, la teorización contraria surgió fundamentalmente en Alemania y en Estados Unidos, que eran países que empezaban a industrializarse y para defenderse del comercio inglés, pues querían barreras arancelarias y ahí surgieron sus teorías de defensa o proteccionistas, digamos, ¿no? Pero claro, Occidente en general se vuelve partidario del libre comercio, sobre todo en el siglo XX, a medida que se hace con el comercio internacional, ¿no? En su conjunto. Y entonces, ahora que está ocurriendo en los últimos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, se empiezan a buscar razones para esa teoría que nos había llevado a defender que cada uno vende donde le da la gana y como era un instrumento para entrar en los mercados de otros países, ahora de pronto esas teorías las empezamos a meter en el cajón porque ya estamos empezando a sentirnos débiles. Esta es la cuestión clave. Nos empezamos a sentirnos débiles frente a los países emergentes y entonces cambiamos las teorías. Y claro, esto está explotando con Donald Trump, evidentemente, ¿no? Entonces, olvídense de la Organización Mundial del Comercio, olvídense del concepto de libre comercio. Yo pongo los aranceles que pueda poner en función de mi fuerza económica, política o militar o lo que sea. Bueno, es interesante ver cómo estos aranceles, si ahí en esas cartas no se menciona la palabra BRICS, cómo encajan con esas declaraciones de que van a poner un 10% más a los países que colaboren con el BRICS. Si es que eso tiene algo de serio o no.
Porque, claro, no sé cómo hay que interpretar esto, ¿no? Es decir, después de que he llegado a un acuerdo o a una instrucción, a una decisión de que con este país voy a tener tarifas tarifas aduaneras del 25%, pues, no, pero de pronto, ahora además te había dicho que era un 25, pero ahora va a ser un 35 porque además estás colaborando con los BRICS. Espera, que igual es un 535 porque me han dicho también que estás colaborando con Rusia y me dice el Congreso que a los que colaboren con Rusia hay que ponerles un 500. ¿No? Es algo de locos, ¿no? O sea, están negociando con 5 argumentos a la vez que se contraponen, que se sobreponen, no se sabe muy bien lo que es realidad y lo que es amenaza, ¿no? Pero sí, efectivamente, esas políticas arancelarias, de acuerdo con lo que han dicho, incluso con los informes que presentaban ellos, pues estaban hechas en base a criterios objetivos relacionados con el déficit comercial existente con cada país y en función de ese déficit se establecían unos determinados porcentajes y a partir de ahí se ha empezado a negociar donde han tenido que negociar y a imponer donde han podido imponer, ¿no? Bueno, vamos a ver esto hasta dónde llega, porque con China, desde luego, no les ha salido muy bien. Y con otros países, pues están llegando a veces a acuerdos en base a criterios políticos. Pero hoy vamos a ver en qué medida, que alguna de las sospechas era que este instrumento arancelario iba a ser fundamental para ellos para intentar contener a China. Contener a China. Es decir, y empezar a poner condiciones a los países que estén acercándose a China para que dejen de acercarse a China. Pero ahora, bueno, ha utilizado la terminología BRICS para algo similar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Ya digo, yo creo que esto puede tener influencia sobre todo sobre países que estén empezando a moverse, no los que hayan dado muchos pasos, que no los van a rectificar, pero países que estén empezando a moverse hacia los BRICS o que tengan un posicionamiento más o menos dudoso, ¿no? Claro, ahí Malasia es el primero que has mencionado y la verdad es que yo creo que en el último año la gran sorpresa de los BRICS ha sido el sudeste asiático, ¿no? De los BRICS y del posicionamiento de los países del sudeste asiático y de la ASEAN en conjunto, pues estamos hablando de una de las grandes regiones económicas del mundo y con un posicionamiento clarísimo a favor de los BRICS y a favor de sus relaciones económicas con Rusia y con China, ¿no? Y ese es un posicionamiento que me parece muy difícil que Estados Unidos consiga modificar, porque tiene una influencia en países concretos del Pacífico, como Japón, Taiwán, Corea del Sur, en el sudeste asiático con Filipinas, pero le va a costar mucho ir más allá, porque a través de la ASEAN estos países ya tienen políticas muy avanzadas, muy consolidadas y tienen muy claro que la interrelación económica, por ejemplo, con China es muy importante para ellos. Tienen solicitados, muchos de ellos tienen solicitada la adhesión a los BRICS y yo creo que eso no tiene mucha vuelta atrás. Pero hay muchos otros países que están en una posición dubitativa y que pueden, las presiones de Estados Unidos, este 10% u otras presiones, pueden llevarles o a modificar o a ralentizar su implicación en los BRICS. Hemos visto cómo se ha producido un acercamiento muy fuerte, y esto ya era previsible, ¿no?, entre India y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Era previsible porque en el primer mandato de Donald Trump las relaciones entre Modi y Trump fueron excelentes, ¿no? Y era previsible que algo similar sucediera. Pero bueno, hemos visto también cómo parece que Estados Unidos, parece que ha habido una intervención, como siempre, muy importante de la inteligencia británica, pero ese choque entre India y Pakistán, pues es un problema añadido, ha sido un problema añadido para los BRICS y que aparentemente superado, ¿no? Otros países, otro país que ha tenido un comportamiento similar es Arabia Saudí, ¿no?, que se había distanciado sustancialmente de Estados Unidos y acercado a los BRICS durante el mandato de Biden, pero igual que pasó en el primer mandato de Trump, Bin Salman también tuvo muy buenas relaciones personales con Trump y ahora parece que las recupera, ¿no? Algo similar, ¿no? ¿Esto quiere decir alejamiento de los BRICS? Bueno, quiere decir quizás
pues una ralentización del proceso de incorporación, Arabia Saudí siempre había tenido un posicionamiento dudoso, que si entraba, que si no entraba, en qué condiciones, etcétera. Bueno, por ejemplo, un efecto en sentido contrario puede haber tenido en algunos países de América Latina, como Brasil y Colombia, por ejemplo, ¿no? Que son países que estaban teniendo reticencias importantes a su implicación en los BRICS como consecuencia de la influencia en estos países de Estados Unidos. Pero claro, una influencia muy relacionada con sectores muy ligados a Wall Street y al Partido Demócrata. Entonces, ¿qué sucede? Cambia la administración, viene el trumpismo y es muy fácil que esa sustitución de los demócratas por Trump de alguna forma haya liberado a estos países y les esté permitiendo, por ejemplo, a Colombia, pues dar un paso que evidentemente el país necesitaba, pero que el gobierno no se atrevía a dar hasta ahora. Y ha dado ese paso de incorporarse al nuevo Banco de Desarrollo de forma directa, un paso extraordinario para Colombia, ¿no? Y muy importante también para el continente. Y Brasil, bueno, pues poco a poco también está teniendo una posición seguramente más abierta, o por lo menos vocalmente y tal, más claramente cercana a los BRICS, ¿no? Que era más reticente en los años anteriores, ¿no? Pero yo creo que ahí puede haber movimientos de sectores que antes estaban muy implicados en atar estos países Estados Unidos, pero que al estar ahora Estados Unidos representado por el trumpismo, que es para ellos un gran enemigo, esto de alguna forma haya debilitado en países concretos los lazos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos ver de todo, según los países. Yo creo que en general es en la medida en que Estados Unidos toma una posición agresiva, digamos, contra los BRICS, pues evidentemente esto va a tener influencia en países concretos sin ninguna duda. ¿Hasta dónde llegue? Pues, bueno, no creo que sea demasiado importante por lo que he dicho antes. El flujo global de los países emergentes y en desarrollo hacia los BRICS, yo creo que es algo de una dimensión histórica, ¿no? Y que es muy difícilmente detenible por un país como Estados Unidos en este momento, ¿no? Pues antes de darte paso, Cristian, lo que os comentaba sobre Vietnam, ahí está el tuit de Donald Trump, que básicamente se traduce de la siguiente forma. Vietnam paga un arancel en general del 20% y del 40% por el envío marítimo. Estados Unidos obtiene acceso total a los mercados vietnamitas para comerciar con 0 aranceles. Comercio justo, versión Donald Trump. Eso le parece fantástico. Ahí no hay un déficit comercial, ahí la balanza está perfecta y precisamente en la misma declaración de Río de Janeiro, que antes no me salía la palabra declaración, se da la bienvenida en el punto 3 a la República de Indonesia como país miembro de los BRICS. Ya que estás hablando, Adrián, sobre el sudeste asiático, precisamente es el país más importante del sudeste asiático, casi 300 millones de habitantes. Y luego también se da la bienvenida a diferentes países, de los cuales Malasia, Tailandia y Vietnam, además de Indonesia, son todos miembros de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Bueno, pues Malasia, Tailandia y Vietnam son países socios de los BRICS. Y a Vietnam le ha metido este acuerdo, que bueno, la verdad que no sé, imagino el por qué, porque evidentemente lo que estaba haciendo China era mándalo a lo que produzcas en China, que lo sanciona Estados Unidos, lo mandas a Tailandia. Tailandia se lleva una parte y se manda a Estados Unidos, y aún así sale más barato que los estadounidenses. Pero en vez de hacérselo mirar, pues nada, se lo hacen tragar a otros. Y con esto, adelante, Cristian. Sí, a ver, el tema este del enfrentamiento con los BRICS por parte de Trump, yo creo que tiene más que ver con el hecho de que a Trump evidentemente está claro que no le gusta negociar con bloques. Él está mucho más cómodo, se siente mucho más en su terreno cuando negocia entre países, no con bloques. Y yo creo que Donald Trump sin duda debe ver claramente lo que significa
los BRICS como bloque. Entonces yo creo que esas amenazas, esas bravuconadas, como suele hacer, deben tener más que ver con eso, ya que evidentemente los BRICS también se han vuelto creo yo, un elemento de presión o de especulación por parte de algunos países. Muy bien mencionaba Adrián esto de Arabia Saudita, ¿no? Como Bin Salman, ese acercamiento, ese coqueteo con los BRICS, esa invitación que no fue definida si se aceptaba o no durante bastante tiempo, y hasta donde tengo entendido, seguramente que me estoy equivocando, pero a mí me sorprendió mucho ver en la ponencia, en el video donde se dirige justamente al bloque, el presidente Putin, me sorprendió ver la bandera de Arabia Saudita, porque yo tenía entendido, pero digo, tal vez era mala información, que hace un tiempo Arabia Saudita había confirmado que declinaba la invitación a ser parte de los BRICS, ¿no? No declina, pero no acepta. Está ahí. Esa es la posición en un limbo que tuvo desde la invitación que se formalizó en Kazán. Yo lo que digo que, repito, tal vez es información errada, que había salido de esa indefinición. Se formalizó en Johannesburgo, Cristian. Se formalizó en Johannesburgo con Argentina y compañía, 2023, para entrar en 2024. Y en 2024 han sido los países miembros, salvo Indonesia, que le hicieron la vía rápida, y de hecho Prabowo Subianto, el presidente actual de Indonesia, le dio las gracias a Putin y le dijo: gracias a usted hemos hecho el camino rápido, entramos como países socios y en unos meses país de pleno derecho. No te preocupes, que eso a veces las fechas pueden bailar. Se había hecho esa diferenciación incluso por estas idas y vueltas, por lo que pasó con Argentina, lo de este estadio previo de no socios de pleno derecho, sino estados asociados. No miembros de pleno derecho, sino estados asociados. Pero repito, a mí me queda la duda si hace apenas unos meses atrás Arabia Saudita no había definido por no la invitación. Dado obviamente que con Trump la relación con Bin Salman a nivel personal es mucho más fluida y cordial de lo que había sido con Biden, prometiendo hacer que Arabia Saudita fuera un par internacional después del affair Khashoggi. Ahora, dicho esto, me parece que la molestia de Trump debe tener que ver con todos estos ingredientes. Los BRICS como un grupo muy potente, en un crecimiento constante. Yo creo que con esto de moderar el ingreso, ser un poco más selectivos, me parece que es algo que juega a favor de los BRICS. Me parece que tiene que mantener ese grifo abierto a medias, despacio, siendo selectivos. No sé hasta qué punto fue inteligente, si bien no es miembro de pleno derecho, hacer que Turquía sea un Estado asociado, pero bueno, seguramente que tendrá algún sentido. Ahora, la interrupción, Cristian, todavía sí. Turquía no ha formalizado, o sea, Turquía también está en el limbo. No, Turquía, o sea, no ha formalizado la documentación, está invitada a ser Estado asociado. País socio. Estado asociado, sí, pero que no ha formalizado todavía. O sea, es otro de los que está ahí, que sí, que sí, no. Por eso, son países que tienen una, digamos, es no del todo confiable, digamos, Erdogan, lo sabemos, en su política externa. Por eso decía que no sé hasta qué punto, incluso la invitación, no sé hasta qué punto fue buena idea. Pero bueno, en definitiva, hay algo que es cierto, como bien mencionabas vos, como eran las palabras de Henry Kissinger, que ser enemigo de Estados Unidos es muy peligroso, ser amigo puede ser fatal. Y yo creo que en este sentido Donald Trump le suma algo extra, y es que, creo que él mismo lo dijo, él trata con respeto a los fuertes, los trata de igual a igual, y vemos incluso, como mencionabas vos, Adrián, el trato a nivel personal. Yo creo que en eso tienen una similitud con Putin, en que se construyen mucho los vínculos a nivel persona a persona, a nivel personal.
y se ve claramente con Xi Jinping, con Putin y con otros líderes como el trato es, por cierto, muy respetuoso, nada que ver con el trato que ha tenido, por ejemplo, en su momento con Justin Trudeau y con otros mandatarios, especialmente europeos, de, evidentemente a los que no respeta se nota claramente cuando no los respeta porque tiene un trato totalmente despreciativo y no ahorra en humillaciones para con estos personajes. Y creo que en este sentido no hace diferencias claramente, bien mencionabas lo de Japón, que el caso de Japón puntualmente, Alemania también, por ganar un grado enorme de impunidad tras la Segunda Guerra Mundial, tras contar con la benevolencia, los criminales de guerra japoneses, el mismo Hirohito, y lo mismo también a la jerarquía empresarial alemana, que fue la que financió y apoyó al nazismo. Hay que recordar también como la OTAN y otras organizaciones de Occidente se nutrieron de ex nazis, ya sea del ejército, de la Gestapo y de las SS. Entonces eso creo que en gran medida es lo que define que estos países, como vos bien mencionabas, no solo que no tienen soberanía, sino que renunciaron a ella y no pueden hacer otra cosa porque esa impunidad se tiene que pagar de algún modo y creo que le están pagando. Y también, y para cerrar con esto, creo que hay dos cosas interesantes acá y es una como, eso fue una definición de Putin en este video, cómo se sigue viendo y sigue anunciando Putin, algo que creo que es un hecho ya innegable, que es la muerte, la desaparición de ese orden unipolar neoliberal que parecía dominar a todo el mundo sin ninguna alternativa. Hoy los BRICS y este mundo multipolar muestran que sí hay otra alternativa. Y creo que en ese sentido lo paradójico es que yo creo que Trump se siente mucho más identificado con su visión soberanista y contraria al globalismo con muchos países que están en los BRICS y no con los aliados históricos de Estados Unidos. Y también el otro tema que creo que genera, más allá de que sabemos que Trump tiene una personalidad bastante cambiante en lo discursivo, creo que no es tan cambiante en los hechos concretos, creo que ahí hay una diferenciación, pero creo que un tema importante es con lo que se encontró Donald Trump en cuanto a la situación política de los Estados Unidos, interna, externa. Yo creo que ese panorama condiciona bastante y hace que también realice estas acciones que en algunos casos puede parecer hasta inverosímil, como sin ir más lejos, estas sanciones que se iban duplicando y multiplicando con China de un lado y del otro, y finalmente se ve que se ha llegado, se está arribando un acuerdo que incluso sería el que sale victorioso de ahí, sería China y no Estados Unidos, pero bueno, es esto de exagerar, subir la apuesta para después seguramente conseguir algo menos malo de lo que creía que en definitiva tenía. Bien. Ahora me gustaría pasar a un tema doble. Seguramente habíais visto en días anteriores esa apelación pública de Donald Trump para que se le diera un indulto absoluto a Netanyahu. Que Netanyahu era una pobre víctima. Que eso de qué corrupción. Cuatro chorradas. Eso se puede perdonar, hombre. Si es el mejor, el más grande, el héroe, el absoluto presidente de Israel en el peor de los tiempos posible, que me lo indultéis. Punto pelota. Básicamente. Que lo que haya hecho, dejad esos juicios y me lo indultáis. O sea, ¿os acordáis de ese tuit, no? De ese mensaje de Donald Trump exigiendo, en su forma de pido qué tal, pero es exigir que básicamente el Estado de Derecho israelí, en particular el Poder Judicial, se salte sus propias normas y me lo indulten. ¡Hala! Indultado. Que le perdonen todos los delitos. Bueno.
eso sí, podemos hablar de que tiene cierta lógica para Estados Unidos de, venga, me lo perdonáis, que salga de la política, que haya un acuerdo de paz, que normalicemos la situación en Oriente Medio, que empiece a fluir el dinerito y nos centremos en el final boss del videojuego llamado Mundo Mundial, el jefe final que es China. Vale, eso por un lado. Pero me gustaría comentar algo que he visto hoy y que me ha recordado mucho a esa misma idea de Donald Trump de intentar hacer cambios de gobierno, pero ya directamente a este tal, a esto cual. Bueno, el año que viene, si no me equivoco, son elecciones en Brasil, las presidenciales, que las anteriores fueron en 2022. Entonces, ¿qué pasa? Truco, trucazo. Está ahí Lula da Silva, que es funcional, pero no del todo. O sea, en algunas cosas sí, sobre todo tan amigo de los demócratas, de Biden y compañía en su tiempo, pero sobre todo Trump dice, no, yo lo que quiero es a un chico de los míos, como en su Trump 1.0, donde tenía a Bolsonaro en Brasil. Coincidieron ahí. Pues la cosa es que ha dicho esto hoy mismo. Os lo traduzco. Porque dice lo siguiente. Brasil está cometiendo un grave error al tratar al expresidente Jair Bolsonaro. He observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho más que perseguirlo día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. No es culpable de nada, excepto de haber luchado por el pueblo. Conocí a Jair Bolsonaro y era un líder fuerte que amaba sinceramente a su país. Además, era un negociador muy duro en materia comercial. Su elección fue muy reñida y ahora lidera las encuestas. Esto no es nada más que un ataque a un oponente político, algo de lo que sé mucho. Me pasó a mí, multiplicado por 10. Y ahora nuestro país es el más caliente del mundo. O sea, lo del caliente, lo del hottest, es en referencia al caliente de comercial, ardiente. El gran pueblo de Brasil no tolerará lo que le están haciendo a su expresidente. Estaré observando muy de cerca la cacería de brujas de Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus partidarios. El único juicio que debería haber es el de los votantes brasileños. Se llama elección. Dejen a Bolsonaro en paz. Y cabe destacar una palabra concreta de todo esto, y es lo de cacería de brujas, que os lo voy a señalar aquí. Witch hunt, cacería de brujas. Porque esto mismo es lo que dijo de Netanyahu, que estaba sometido a una cacería de brujas, pobrecito él, si era el mejor, el más preocupado por su pueblo, tal, y le están haciendo una persecución malvada y demás. Me gustaría, en fin, que si quisierais, dierais un comentario sobre esta cuestión, a ver qué os parece. Bueno, vamos a ver. Trump, como ha dicho Christian, tiene declaraciones permanentemente contradictorias, también actuaciones permanentemente contradictorias, pero las declaraciones, desde luego, de una forma constante, ¿no? Fuera en el mes de enero, lo estaba buscando mientras hablabas, el mes de enero, que Trump, hablando sobre Netanyahu, le llamó bastardo y en concreto dijo: Netanyahu es un bastardo que quiere arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán, y le acusó de ser el gran responsable de todos los conflictos en los que ha estado Estados Unidos en Oriente Medio. Claro, ha mantenido desde el principio posiciones tremendamente contradictorias en su relación con Israel. Al parecer, en ese acuerdo de alto el fuego que se gestionó en los días anteriores a que él asumiera el mandato, pues fue el propio Trump la fuerza fundamental que de alguna forma obligó a Israel a aceptar ese primer alto el fuego en contra de la voluntad de Israel. Luego, 15 días después, modificó su posición. Luego pasó a apoyar totalmente a Israel en su estrategia en Gaza, a hacer aquellas declaraciones explosivas de que había que en Gaza, digamos, reconvertirlo en un parador turístico y cosas de estas, disparatadas de estas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que realmente piensa Trump? Pues es tremendamente difícil de saber, ¿no? Yo creo que el mandato de Trump se está pareciendo cada vez más al primero. Y el primer mandato fue una constante contradicción y una constante entrada y salida de personas
pero era algo que estábamos atribuyendo fundamentalmente a la debilidad de aquel mandato, ¿no? En aquel mandato Trump ni siquiera controlaba su partido y ahora decíamos, bueno, ahora controla por lo menos su partido, controla las dos cámaras y sin embargo estamos viendo cómo poco a poco empieza a tener esas mismas posiciones que responden a que esta semana me interesa contentar al sector A y tomo medidas y hago declaraciones para quedar bien con ese sector. En la semana siguiente me interesa meter miedo al sector B y voy tomando decisiones y haciendo declaraciones en ese sentido. Y en ese es cierto que tiene una habilidad que hay que reconocerle, ¿no? Porque esa facilidad de mentir de una forma tan radical y de contradecirse a sí mismo de una forma tan radical le da una extraordinaria facilidad para pasar de un extremo al otro de un día para otro, cosa que para otros líderes es muy complicado, ¿no? Por muy innobles que sean, ¿no? Porque hay, digamos, una especie de atadura psicológica que te condiciona a la hora de modificar tus posiciones, ¿no? Y intentas de alguna forma ser o aparentar coherencia con los que has dicho los días anteriores, ¿no? Trump no tiene ese problema. No le importa en absoluto ser totalmente incoherente, dar imagen de incoherente, decir hoy exactamente lo contrario de lo que ha dicho el día anterior, ¿no? Entonces, claro, parece que todos esos movimientos responden a su dependencia de distintos sectores de presión a los cuales contenta un día en una dirección y otro día en otra. Es muy difícil saber lo que realmente piensa y tampoco quizás es realmente lo más importante, porque si ahora va a empezar a comportarse como en el primer mandato, pues al final él tampoco va a saber a dónde va a llegar, va a jugar en un cortísimo plazo intentando evitar los riesgos que le puede producir enfrentarse a determinados sectores y contentar a los mismos, ¿no? Bueno, de cualquier forma, sobre lo que comentabas, ¿no? Del caso de Brasil, bueno, Cristian tendrá un conocimiento mucho más cercano probablemente, ¿no? Pero bueno, sí parece claro que el perfil de Bolsonaro era un perfil claramente trumpista, ¿no? Sin embargo, en el caso de Brasil sí había un alineamiento muy claro en sentido contrario de Lula con los sectores demócratas de Estados Unidos. Y esta era también la gran preocupación de los BRICS con respecto a Lula, ¿no? Es decir, así como el posicionamiento de Rousseff era muy claro, es decir, bueno, Lula, con ese apoyo del sector demócrata de Estados Unidos, cuando llega al poder va a mantener su vinculación con los BRICS, va a estar con un pie dentro y otro fuera. Bueno, esta duda ha estado ahí encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, parece que seguramente Brasil, como el conjunto de Latinoamérica, el conjunto de los países en desarrollo, pues cada vez va, aunque sea de forma lenta, pero va de alguna forma distanciándose de ese enorme poder fáctico de Estados Unidos y seguramente esas dependencias, pues en países grandes como Brasil, pues permiten un determinado juego y limitan de alguna forma esa capacidad tan enorme de incidencia que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Pero bueno, Cristian nos dirá exactamente cómo interpretar en este momento. Parece que Trump, si es coherente con la historia de los últimos años, parece que se volcaría en el apoyo a Bolsonaro, pues por simple coherencia con lo que ha venido haciendo tanto él como con el posicionamiento de Bolsonaro con respecto al trumpismo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante, ya lo comentó antes, los movimientos que se han producido en Colombia, que era un país del que se mencionaba mucho que tenía un gobierno que podía estar muy claramente interesado en acercarse a los BRICS, pero que, digamos que no se atrevía. Es decir, los condicionantes de los poderes fácticos en Colombia lo hacían imposible y, sin embargo, es muy factible que ese distanciamiento de esos poderes fácticos con respecto al trumpismo, sorprendentemente le hayan abierto un margen a Petro para empezar a dar ese paso. Pues mira, Cristian, antes de que entres, precisamente cabe destacar el mensaje que ha dejado también el presidente Lula da Silva, que lo tenéis ahí en pantalla, y dice: la defensa de la democracia en Brasil es un asunto que compete a los brasileños. Somos un país soberano, no aceptamos injerencias ni tutelas de nadie.
Contamos con instituciones sólidas e independientes. Nadie está por encima de la ley, especialmente quienes amenazan la libertad y el Estado de Derecho. Tenemos un mensaje que ha puesto poco después de ese mensaje de Trump, sin citarlo, pero evidentemente que va orientado a responder a lo que decía Trump. Y adelante, Cristian. Sí, acá es donde se juntan y se mezclan un montón de cuestiones que trascienden a lo que era antiguamente, tal vez eso que resultaba tan cómodo para muchos, que era eso de izquierda a derecha, ver al mundo de esa manera, y ahora se ponen en juego otras cuestiones como el soberanismo, el globalismo, y eso define tal vez de qué lado está uno u otro, y también vuelve difusas posiciones como la de Lula, que por un lado, históricamente Brasil, uno de los fundadores de los BRICS, y que claramente se supone dónde debería estar. Es más, Brasil que tiene una política exterior que realmente es política de Estado, una política impecable por parte de Itamaraty, pero parece ser que Lula en muchas ocasiones se debe más a los intereses globalistas y para esto, como muestra, sería incluso que al llegar a la presidencia, no sé si ustedes recuerdan, ahora en este mandato que está transcurriendo, dio la orden de votar en las Naciones Unidas condenando a Rusia por la invasión a Ucrania, cosa que no había hecho Jair Bolsonaro. Entonces, los posicionamientos son como bastante más difusos y complejos. En el tema de, que ahora seguimos con Lula, pero el tema de Netanyahu, yo creo que ahí se da una cuestión que, a ver, ahí cuando yo digo que me parece que Trump no está mostrando la fuerza que debería mostrar, o no está teniendo la fuerza que debería tener para imponerse frente a los que sabemos que son adversarios internos y externos. En el plano externo sabemos que prácticamente la totalidad de la Unión Europea, con honrosas excepciones como puede ser Orbán, como puede ser Fico y algún otro, el resto todos quieren el fracaso de lo que es MAGA, de lo que es esta política de Donald Trump, porque eso significaría el regreso a la Casa Blanca de los globalistas. Creo que no tenemos demasiadas dudas que más allá de lo pintoresco que es Donald Trump, entre Trump y Biden yo no tengo demasiadas dudas, si tengo esperanza de que el mundo siga existiendo, no tengo demasiadas dudas que la opción más razonable es Donald Trump. Biden no estuvo al borde de una guerra mundial 3 años prácticamente. Entonces, Trump no está imponiéndose. Cuando no logró imponerle a Zelensky lo que es lo que quiere Trump, me parece que claramente está más que demostrado que no solo que quiere resolver la cuestión de Ucrania, eso significa justamente que Ucrania termine aceptando la realidad en el terreno, como lo dijo Steve Witkoff, el negociador de Trump, cuando habló del reconocimiento de las nuevas regiones de Rusia a nivel internacional y la neutralidad de Ucrania como cosas que tenían que aceptarse sí o sí, que esto obviamente es la posición de Trump. Y aparte de eso, lo que necesita el proyecto de Estados Unidos de Trump es una buena relación, incluso una sociedad con Rusia. Cuando no logre imponer estas cosas, yo creo que a sus adversarios globalistas europeos los envalentona, les muestra que no está tan sólido Trump, a pesar de esto que bien mencionaban ustedes, de que sí tiene las dos cámaras y todo, pero sí, en las dos cámaras que tiene senadores como Lindsey Graham, que está totalmente en contra de MAGA y de llegar a llevar a la paz adelante, porque el tipo es un inmundo guerrerista
que lo único que quiere es más sanciones. Fue este insensato que planteó lo del 500% de sanciones a los que comercian con Rusia. Parece que desconoce que incluso España, creo que si no me equivoco, sigue consumiendo petróleo e hidrocarburos a través de terceros, pero de origen ruso, y no son pocos los que quisiera saber si le van a poner 500% de sanciones a los países europeos que siguen consumiendo esto. Pero bueno, digo, me parece que ahí es cuando, y le pasó con Netanyahu cuando le dice a Netanyahu le dice públicamente que no ataque a Irán y que esperase a la ronda de conversaciones del día 15 del domingo, 15 de junio, y 2 días antes ataca Netanyahu a Irán en un desafío directo, que no digo que Netanyahu sea un globalista, porque yo no lo englobaría en esa categoría, pero evidentemente está jugando a otros intereses que tienen más que ver con los que parecería que quieren hacer fracasar a Trump. Y sube la apuesta cuando dice públicamente Netanyahu que, ¿se acuerdan cuando dijo Trump que iba a esperar 2 semanas, iba a tomar 2 semanas para pensar qué hacía? Cuando se estaba comiendo una paliza descomunal Israel, todos lo vimos, y dijo Netanyahu que si Estados Unidos no se sumaba, bueno, Israel iba a atacar en soledad las plantas nucleares, que todos sabemos que eso era una amenaza velada al uso de armas nucleares, porque no tenía otra posibilidad, no tenía armamento como para atacar esas centrales nucleares, esos lugares fortificados. A mí me parece que en ese tuit, en esa defensa que hace por la impunidad de Netanyahu, y dado cómo vino el derrotero después de la situación, como hasta ahora aparentemente, y esperemos que siga así, se sigue manteniendo el alto el fuego, o esta situación de paz entre Irán e Israel, que sabemos que se llegó a una situación muy riesgosa. Yo creo que tal vez en ese caso haya logrado imponerse Trump, y como moneda de cambio, y que Netanyahu deje de hacer estas guerras que parecería ser que las hace más pensando en su situación procesal que ni siquiera en el bien de Israel. Ya no hablemos de las otras poblaciones que le importan bien poco, como los gazatíes, pero me parece que la moneda de cambio puede haber sido esa. Deja de jugar en contra de mi proyecto y de generar estas guerras, que yo te cubro la espalda en lo judicial. ¿Y por qué digo esto? Porque fue cuestión de que Donald Trump hiciera esas declaraciones para que, si no me equivoco, 2 días después, el tribunal que tiene estas causas en contra de Bolsonaro le dieran ese aplazamiento que le habían denegado apenas unos días antes a Netanyahu. Entonces, para mí tiene que ver más que ver con eso, y obviamente del mundo del que viene Donald Trump, el mundo de los negocios. Sabemos que las reglas no son puristas en el cumplimiento de las reglas, y por supuesto que si es conveniente a los intereses de Donald Trump y de su proyecto político que se le conceda impunidad a Netanyahu y que se viole el Estado de Derecho en Israel, yo creo que le importa poco y nada, o sea que no sería un escollo, y en rigor de verdad, yo creo que también son pocos los lugares, no creo que en el Estado de Israel se viole el Estado de Derecho, porque de hecho se hace, y se hace con la población justamente de estos lugares que se están destruyendo. Para cerrar y volviendo al tema de Brasil, y dicho esto, que bueno, Colombia también, Petro muy progresista, pero está atado también como Lula a los intereses de las ONGs y de todo este mundo globalista, que en definitiva paradójicamente se enfrentan a los intereses del mundo multipolar. No sé hasta qué punto no podrían llegar a ser caballos de Troya dentro, en un hipotético caso, con un ingreso a los BRICS. Ese es el problema con nuestras democracias en Latinoamérica, que también
tienen esos bandazos ideológicos cada vez que hay un cambio de gobierno. No está la política exterior como una política de Estado. Y respecto al futuro, que también un poco a esto me refería cuando hablaba de la situación, el panorama interno con el que se encuentra Donald Trump cuando llega al poder, creo que este equilibrio entre amigos y enemigos, externos e internos, e incluso hacia el interior del Partido Republicano, yo creo que mientras sigan estando junto a Donald Trump figuras como Tulsi Gabbard, como Kennedy Jr., como el jefe de la CIA, que es una persona de la confianza de Ratcliffe, de la confianza de Donald Trump, que es ese equipo propio que no tuvo en la primera administración. Bueno, el vicepresidente va a seguir estando, por supuesto, Vance, pero digo, estas figuras que son totalmente distintas a figuras que lo acompañaron, como tal vez Bolton, uno de los más nefastos en el primer gobierno, bueno, Pence, que lo traiciona, entre comillas. Yo creo que mientras siga teniendo esta gente al lado, a pesar de lo que pasó con Tulsi Gabbard, ese que se desdijo, que dijo, que no dijo, que quedó como ahí en una situación incómoda, pero sigue estando ahí al lado, yo creo que yo voy a tener por lo menos cierta certeza de que ese proyecto soberanista de Trump sigue adelante, desmarcado de los intereses guerreristas, de los neoconservadores, de los dos partidos que, como bien dice Adrián, pero hablando de Europa, lo del partido único, en Estados Unidos también hay un partido único en ese sentido, con lo que es lo tradicional entre republicanos y demócratas, y Trump viene a ser no me sale ahora la palabra, pero bueno, se desmarca de eso, una anomalía, ahí está. Yo creo que puede tener futuro ese proyecto de MAGA, pero va a estar atado también a resolver el tema de que hizo esos amagues de un tercer mandato que constitucionalmente sabemos que es imposible, pero sí sería posible de lograrlo, imponerse con fuerza y tener los números para eliminar esa 22ª enmienda y dejar un terreno allanado, ya que sabemos que un país no se logra cambiar el rumbo y ponerlo en marcha ni en uno ni en dos periodos de 4 años. El mejor ejemplo de eso es justamente Vladimir Putin en Rusia. Pues muchísimas gracias, y como sé que Cristian se tiene que ir, que le esperan también en otro programa, Adrián a lo mejor también, pero sobre todo que puede ser de noche ya por España, por la península. Entonces me gustaría dar 2 toques, decir 2 cosas, poner la pelota ahí y luego dejar un vídeo de la India, de Narendra Modi, sobre, bueno, vídeo de... Esto ha sido nuestros días, agradecimiento por la cumbre BRICS, ya que 2026 es el año de la presidencia temporal de India. Entonces, por eso me gustaría terminar simbólicamente con él. Con esto se cierra, entre comillas, el año de presidencia BRICS. Todavía quedan unos cuantos meses, pero la cumbre ya está hecha, el gran evento, y a partir de aquí ya es ir en la bajada. En primer lugar, me gustaría comentar una cosa muy peculiar que nos dice Kevork Almasian. A lo mejor a uno le suena, es un periodista sirio de origen armenio. Bueno, Almasian será la pronunciación de su apellido. Nos dice lo siguiente, y os voy a poner en pantalla para que lo veáis. Mientras estás ocupado buscando la lista de clientes de Epstein, esto es lo que te perdiste. La administración Trump revocó la designación de la organización terrorista extranjera Hayat Tahrir al-Sham, también conocido como Frente al-Nusra, la rama de Al-Qaeda en Siria. Cosas que pasan, ¿verdad? También, por cierto, desde la Fundación de Cristianos Iraquíes, me parece interesante mencionarlos porque comentan exactamente, la imagen es la misma, no cambia nada. Pero claro, el personaje que ahora es el autopercibido presidente de Siria fue también dirigente del Estado Islámico en Irak,
siendo responsable de decenas de asesinatos a base de atentados. Ese personaje es ahora el que Estados Unidos le revoca la designación de terrorista. Literalmente, la nota que tienen ahí es de que revocan la designación de organización terrorista del Frente al-Nusra, también conocido como Hayat Tahrir al-Sham, que el Frente al-Nusra es la redesignación de Al-Qaeda en Siria, con un tipo que ha estado siendo no militante sin más, sino dirigente del Estado Islámico también en Irak. O sea, ese personaje es el que ahora gobierna en Siria, el mismo en que en mayo Donald Trump le dio la manita, se hizo fotos ahí súper sonriente en Riad con Bin Salman, con Ahmed al-Shara y Donald Trump. Bueno, lo que nos dice la Fundación de Cristianos Iraquíes. La administración Trump acaba de revocar la designación terrorista de Frente al-Nusra, Al-Qaeda HTS, los mismos que asesinaron a decenas de soldados estadounidenses en Irak y a miles de estadounidenses el 11 de septiembre de 2001. El mismo grupo que crucificó a cristianos en Siria y asesinó a sangre fría a obispos, sacerdotes y monjas en Irak. Esto es una injusticia y mencionan a Donald Trump, al secretario Marco Rubio y a la Casa Blanca. Esto se quedará en, pues ya sabéis, Tararí que te vi. Por cierto, también Almasian mencionaba la lista de Epstein. Tranquilos, no voy a poner contenido turbio. Bueno, lo turbio que penséis que es mencionar a Elon Musk, porque hoy mismo publicó este mensaje de publicaremos la lista de Epstein, necesitamos más tiempo, la lista está en mi escritorio, no hay lista de Epstein, porque es otro de los escándalos de que Donald Trump decía que sí, lo vamos a publicar y luego no, vale. Esto es simplemente el detalle jocoso. Ahora vamos con un detalle más simbólico del asunto. Elon Musk presume del DOGE, ya sabéis, de ese Departamento de Eficiencia Gubernamental, con este vídeo en particular, diciendo que el ahorro estimado es de 190.000 millones. Recordad que billion en inglés son millardos, es decir, miles de millones en español, en castellano. Entonces, esto es algo que ha publicado hoy Elon Musk y me gustaría comentarlo precisamente con algo que él viene rumoreando en estos días y es lo del Partido América. De hecho, no lo voy a... Tiene su cuenta en X, por supuesto, faltaría más, es su red social, es su partido, pues es su proyecto, y de cómo hasta ciertos representantes, hasta republicanos, dicen, el sudafricano ese es un inmigrante, a ver si va a ser un inmigrante ilegal y hay que deportarlo. O sea, Elon Musk, el tipo sin el cual Donald Trump no habría llegado a la Casa Blanca una segunda vez. Es decir, el tipo que le brindó toda su red social para que, oye, Elon Musk, aquí estoy y te doy, Donald Trump, espacio para que vuelvas a X, a Twitter, y para que des toda tu campaña electoral en esta red social, en contraposición a otras. Bueno, el drama está ahí servido. Y la cuestión es que, bueno, Elon Musk, y enlazo con un concepto que Adrián suele mencionar mucho y también has comentado, Cristian, lo del partido único europeo. Elon Musk también mencionó lo del partido único estadounidense, como que su partido, el Partido América, partido americano, viene a hacer de contrapeso al sistema mismo. Bueno, es una cosa de House of Cards, en definitiva, de película, de serie. Os doy paso y mientras tanto voy dejando el vídeo en cuestión, que lo dejo sin sonido, de Narendra Modi presumiendo de su viaje en Brasil, y recordemos que el año que viene es la presidencia de los BRICS en India. Quiero agradeceros también a los dos por haber estado aquí con todos nosotros. Adrián, adelante con últimas palabras, lo que quieras comentar, mientras dejo esto de fondo y luego con Cristian cerramos. Bueno, has apuntado temas muy interesantes, pero muy distintos y seguramente si quieres un comentario para cerrar no tenemos tiempo de comentarlo todo, pero yo diría simplemente que hay que estar muy atentos
a ver cuáles son los contenidos de ese American Party de Elon Musk. En qué medida esto responde a una rabieta, a ese enfado y a ese distanciamiento con respecto a Trump y a una reacción inmediata al mismo, o es algo más de fondo. Y yo creo que esto seguramente lo podemos ver en los contenidos de ese partido, ¿no? Ahora solo sabemos el nombre. American Party, ¿para defender qué? Hasta ahora no nos lo ha dicho, ¿no? Pero es como el maga auténtico, el maga más auténtico de todos, como que Trump lo habría traicionado y él sería sí, el pero tradicionalista maguiano. ¿En qué ámbito? En el ámbito presupuestario. Es lo que me preocupa, porque era también en lo que parecía que Elon Musk estaba obsesionado, o es en otras cosas, ¿no? Esta es la cuestión clave que tenemos que ver, ¿no? Porque sí es claro que Donald Trump está continuamente traicionándolo absolutamente todo, aparentemente, ¿no? Y que está pegándose con los distintos sectores de opinión y con las distintas fuerzas fácticas constantemente, ¿no? Entonces, bueno, un planteamiento podría ser, ¿no? Hay que distanciarse de esto, crear un nuevo partido y que con una cierta base de otro tipo que nos permita estar libre de esas influencias. Bueno, vamos a ver. Pero otra perspectiva puede ser que Elon Musk esté muy identificado con esos planteamientos, digamos, anarcocapitalistas, que digan, no, mi objetivo era reducir la administración al máximo, Trump no lo está haciendo, luego me voy. Y que sea ahí donde quiera apuntar. Sí es importante, claro, que esto nos recuerde lo que es realmente Estados Unidos, ¿no? Que se llama a sí mismos no solo democracia, sino la primera democracia del mundo, y la verdad es que ni es ni ha sido nunca una democracia, ¿no? Incluso los fundadores de Estados Unidos lo negaban expresamente, decían, somos una república representativa, jamás una democracia, ¿no? Aquello para ellos era algo así como anarquía o un anatema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final era una república representativa que representaba a los ricos, que eran en distintas facciones los que gobernaban. Y todas esas estructuras, bueno, muy inteligentemente diseñadas de la división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, eso es un reparto de poderes para conseguir un equilibrio entre las distintas fuerzas oligárquicas, entre los ricos, ¿no? Y eso es lo que desde entonces ha sido, a pesar de los avances hacia el sufragio universal, porque han visto cómo, a pesar de dar el voto a la gente, ellos podían perfectamente controlar ese voto, pues a través del control de los medios, de los bancos, etcétera. Y eso han sido los 200 años de supuesta democracia norteamericana. Y de alguna forma pasa también en Europa, pero en Estados Unidos es algo descarado porque se sabe que es imposible llegar al poder si no eres un multimillonario o vas de un multimillonario. Y este es el gran problema de Estados Unidos, ¿no? La dificultad de hacer políticas realmente a favor del país, a favor de los ciudadanos, cuando el espectro político está tan acotado en manos de distintos sectores de la oligarquía corporativa. Claro, ahora vemos cómo cuando alguien quiere hacer una alternativa, el propio trumpismo, ¿no? Dice, no, me voy a separar de estos sectores dominantes que están destruyendo el país, pero sí, me separo, pero con ideas vinculadas a determinados sectores oligárquicos en los que de una forma u otra es imprescindible que me apoye si quiero tener un peso político. Y vemos cómo ahora surge aparentemente una tercera opción, impulsada por quién? Pues por uno de los grandes multimillonarios del mundo, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque tiene recursos para proyectar sus propias ideas. Pero claro, los intereses, digamos, populares aquí, lamentablemente, pues difícilmente van a estar realmente representados por ninguna de estas opciones, ¿no? Adelante, Cristian. Sí. Bueno, poco para agregar con el análisis interesantísimo de Adrián, solo que se preveía que dos personas con egos tan importantes como Donald Trump y Musk iban a chocar. Eso era algo que se veía venir, creo yo. Y desnuda varias cosas que marcaba Adrián muy interesante, y es cómo realmente el presidente de los Estados Unidos no es la persona más poderosa del país, a diferencia de lo que pasa en otros lugares que, por ejemplo, en Rusia. A ver, en Rusia no es que no hay diferentes
polos de poder, sí los hay, pero la sociedad rusa a lo largo de su milenaria historia siempre entendió que no podía haber nada por encima del poder del Estado, porque cuando el Estado fue débil, los rusos la pasaron muy mal, sufrieron mucho, entonces no se tolera el desafío al poder estatal, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que conseguir Donald Trump y es lo más difícil, que se respete al poder que él representa, porque Musk le puede haber brindado su Twitter, su X, pero al que votó la ciudadanía es a Donald Trump. Entonces, ahí es donde lo va a tener difícil si cualquiera lo desafía abiertamente como Musk, y no es que Musk sea cualquiera, es el hombre más rico del mundo, pero no es el que tiene el poder que le dio el pueblo estadounidense. Entonces yo creo que ese es el principal desafío que tiene por delante Donald Trump y en un país que no está acostumbrado al respeto que creo yo que se debe tener por la figura que representa al Estado. Eh, y, y realmente no creo sinceramente que vaya a tener suerte más con esto el partido este americano, porque realmente es cierto que el intento de un tercer partido en los Estados Unidos siempre terminó fracasando, incluso cuando intentó una figura que era la mano derecha, la que tendría que haber sido el sucesor de Franklin Roosevelt, que era Henry Wallace, cuando intenta por fuera, enfrentado con Truman, hacer una experiencia con un partido liberal o progresista, no me acuerdo ahora el nombre, y fracasó estruendosamente, siendo que había sido vicepresidente de Roosevelt y lo habría seguido siendo si no fuese por presiones del Partido Demócrata. Entonces no creo que vaya a tener éxito, pero sí esta situación en sí marca algo que creo yo que es uno de los principales escollos a los que se enfrenta Trump si realmente quiere, como dice, cambiar el país de forma radical y a ese estado profundo que sabemos que es el que digita y condiciona no solo la política interior de los Estados Unidos, sino de muchísimos países. Pues muchísimas gracias. Ahí os dejaba las fotografías de precisamente de hoy, día 7, donde se ven a muchos líderes y algunos se preguntarán, bueno, Boric es de los BRICS, es el modo del BRICS Plus, BRICS Outreach, socios de diálogo, también se invitar a otros. Por supuesto estaba el representante saudí en ese BRICS expandido, Hakan Fidan, el ministro de Exteriores de Turquía, que vaya reconociendo. También aquí hay un personaje que, si mal no recuerdo, es Tedros, de la Organización Mundial de la Salud, porque precisamente también en la misma declaración de Río de Janeiro hablan mucho de la gobernanza de la salud y cosas de estas cosas que a mí me suenan a globalismo puro y duro, pero también, hombre, me gustaría terminar con una mención que hacen en esta declaración de Río, en los puntos 24 a 27, hablan precisamente en defensa abierta de Palestina, que califican como territorio palestino ocupado, que se habla de los continuos ataques israelíes en Gaza, de la obstrucción de la ayuda humanitaria, del uso del hambre como arma, que quieren una solución justa y duradera. El Estado mismo de Palestina, con las fronteras de 1967, también llaman al alto el fuego en Líbano, en Siria, etc., pero sobre todo hacen una gran mención al caso de Palestina. La declaración es del día 6, es, eso sí, solo de los países miembros y de los países socios. Y ellos, esta declaración es por acuerdo de todos. Y con eso me gustaría terminar y una vez más agradeceros a los tres por todo vuestro tiempo, por vuestra disposición, que el programa lo hemos organizado rápido y bien, como deben ser las cosas. A toda la audiencia, a todos los que nos estáis viendo,
por todos los canales. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, dadle me gusta, que como dice nuestro colega Fernando Moragón, el algoritmo nos persigue, pero nosotros tenemos que ser más rápidos y conseguir que con esos me gustas se posicionen los vídeos, se posicionen frente a la censura del algoritmo y nada más. Con esto, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de dónde nos estéis viendo. La geopolítica no descansa y aquí seguimos. Geopolítica al vuelo. Hasta la próxima, amigos. Muy bien, un saludo.